Dios le bendiga, hermanos. Un placer grande que podamos estar una vez más en nuestro servicio devocional. Vamos a orar. Vamos a comenzar este servicio con una palabra de oración. Gracias, Dios mío, por este lindo tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro y porque sabemos, Señor, que tú nos hablas. Te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu siempre esté en nuestros corazones, hablándonos, corrigiéndonos, Señor, haciéndonos ver todo lo necesario que tenemos que hacer, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, gracias a Dios, trabajando el libro de Daniel, capítulo 5 esta semana. Este capítulo tiene un personaje central, que en este caso es Belsasar, dentro justamente de lo que viene a ser el ministerio de Daniel, ¿no? O sea, siempre el Señor muestra su poder, definitivamente su manifestación es enorme, es grande, pero en este caso vamos a ver que hay un personaje ahí un poco controversial, que es Belsasar. Belsasar no es un rey común y corriente. En realidad, él viene a ser nieto de Daniel, de Nabucodonosor. Él está tomando el poder en forma, podríamos decir, provisional. Él no es el rey en definitiva, según la historia. Daniel no explica todo eso, lo toma directamente como hijo de Nabucodonosor, pero en la historia, bueno, hay algunas precisiones que simplemente confirman que él sí estuvo en el poder. Am, en este caso, vamos a ver el día de hoy, versículos del 1 al 9. La historia es bastante curiosa. Tiene un manejo allí eh, poco, poco usual, pero podríamos decir que es algo aceptable dentro del gobierno que se estaba llevando en ese momento. Belsasar está festejando algo como de costumbre. Los festejos siempre van acompañados de algunos excesos, y en este caso el exceso era de licor. Él hace algo que no es nada recomendable. Si ustedes dan una mirada por allí, versículos 1 al 2, justamente dice que él está festejando, está haciendo un gran banquete con su gente, con sus líderes, y cuando ya está un poco subido de alcohol en su sangre, ¿no? Ya está ya bastante estimulado ahí. Entonces, en un arrebato tal vez de, no sé, de alegría, ira o qué sería, manda a traer los vasos de oro que Nabucodonosor, su padre, había justamente conquistado en Jerusalén, que había tomado como botín, o sea, trae el botín. Cuando trae, comienza, él continúa con su fiesta, y ahí Daniel, el libro es bastante enfático, que él está haciendo lo que llamaríamos ahora una orgía, o sea, no es una fiesta militar, precisamente, no es una celebración militar. Dice que está con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, o sea, está de alguna manera haciendo un festín, un carnaval. Eh, Algo totalmente, podríamos decir, inapropiado a esta reunión es los vasos sagrados. Se pueden imaginar ustedes todo lo que se habían traído del templo, lo que se usaba para la ceremonia religiosa. Es un tema bastante incómodo realmente, ¿no? Nabucodonosor de repente fue un rey bastante caprichoso, hizo algunas cosas ahí que lo hemos cuestionado siempre, pero en medio de todo tenía cierto respeto, yo me imagino, por las culturas. Tal es así que trajo a las mejores personas. Recuerden ustedes que hemos hablado que Daniel inclusive fue una de esas personas. Ahora, no quiero decir que estuvo bien hablando moralmente lo que hizo, pero por lo menos siguió ciertos lineamientos. O sea, habían ciertos principios allí que uno podría decir, trató mal, es cierto, pero de alguna manera tenía, entre comillas, ciertos objetivos, cuestionables o no, pero había ciertos objetivos. Pero en este caso, lo que está haciendo Belsasar no tiene justificación por ningún lado, simplemente es un impulso, es algo que él quiere satisfacer, es algo de lo más básico, de su carácter, podríamos decir, de lo más elemental. Está actuando infantilmente, si podríamos decirlo así. Cuando viene esta escena, ya algunos hemos leído este pasaje, eh,
es que aparecen los dedos de una mano y comienzan ahí a escribir unas cosas. Ok, vamos a quedarnos allí nomás un poco y quisiera solamente hacer una pequeña reflexión al respecto. ¿Cuál es nuestra situación ahí? ¿Qué parte podríamos rescatar de lo que está haciendo Belsasar? Ahora, ustedes dirán, bueno, yo no soy rey, yo no hago orgías, entonces como que no me toca a mí mucho eso. Pero muchas veces es lo que sí nos pasa a todos, en los que cometemos algunos errores que están justamente llevados por nuestros impulsos. Y esa es la parte que yo quisiera tocar ahora, ¿no? Modelando nuestro carácter en tiempo de crisis, en tiempo de crisis. O sea, en tiempo de crisis es cuando nosotros comenzamos también a desarrollar ciertos impulsos, ya sea cuando estamos en plena libertad, entre comillas, hay una característica siempre que nos sigue, ¿no? Que es, estamos en contacto con muchas personas, hay riesgos, sí, pero cuando estamos en crisis, ya sea en cuarentena financiera o físicamente, siempre también hay otros mecanismos ahí que se desarrollan, ya sea nuestro carácter, somos más explosivos o de repente somos muy impulsivos para tomar decisiones. Lógicamente, Belsasar está tomando decisiones en forma equivocada por una razón importante, ¿no? Él está allí bajo los efectos del alcohol. Ahora, esto para nosotros es también rescatable, algunos puntos ahí que quisiera mostrarles. Y el versículo central que quiero mostrar ahora es el versículo 9 del capítulo 5, que dice, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Miren ustedes, quiero que redondeen la escena para darse cuenta de algo interesante. Bajo el pretexto que estaba en una situación que podríamos decir bajo influencias del alcohol, bajo influencias del alcohol uno comete errores, uno puede hacer muchas cosas, pero fíjense ustedes qué interesante. Cuando él está festejando, podríamos decir, es como que se le viene una locura encima y comienza a tener ideas, ¿correcto? Algunos pueden decir, oh, pobrecito, estaba bajo efectos del alcohol. Sí, trae los vasos, manda a traer los vasos y todo el mundo dice, oh, bueno, fue bajo efectos del alcohol. Y cuando ve la mano, inmediatamente regresó todo el control a su cuerpo. Pregunta, si estaba totalmente fuera de control, entonces, ¿por qué reaccionó de esa manera cuando vio la mano? ¿Por qué no simplemente lo tomó como que estaba bajo efectos del alcohol y no estaba consciente? Sí estaba consciente. Y no solamente estaba consciente, sino que palideció, dice, y sus príncipes estaban perplejos. En el siguiente versículo ahí dice inclusive que sus rodillas comenzaron a temblar y que no podía ni actuar ni hablar bien. Imagínense ustedes, él estaba súper consciente, sino que lo que estaba haciendo es tomar un pretexto. Y justamente ahí es donde nosotros notamos cuál es nuestro carácter. Justamente es- algunos siempre culpamos a las circunstancias para el momento que cometemos errores. Pero no se trata de las circunstancias la mayor parte de las veces. En realidad somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que queremos justificar de una u otra manera lo que hacemos, pero lo único que estamos haciendo es aflorar lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, nuestro carácter es eso, es lo que está dentro de nosotros. Y esto justamente tenemos que trabajarlo. Ahora, nuestro carácter podemos trabajarlo en muchas maneras, pero el día de hoy solamente quisiera dejar algunas reflexiones muy puntuales en relación a lo que la Biblia dice de cómo nosotros podemos hacer algunos ajustes en nuestra vida. Ok, ah, primeramente vamos a ver aquí, modelando nuestro carácter en tiempo de crisis, vamos a ver qué nos dice. ah, Revisa tu contexto. Algunas veces reaccionamos ante personas que están alrededor nuestro y, y generalmente casi siempre hay una justificación que
a lo que es desconocido nos incomoda, nos causa problemas, especialmente cuando vemos personas diferentes. En este caso, Belsasar estaba ignorando totalmente a un grupo que él tenía a su lado, que era el grupo de los judíos. Eh, Eran minoritarios, o sea, eran una minoría, no tenían poder en ese momento, no destacaban probablemente vistosamente como judíos, algunos de ellos estaban haciendo tareas, pero no estaban con su bandera ahí de Israel o de Judá, no, estaban en un bajo perfil totalmente. Y eso es algo triste, cuando justamente ignoramos las personas que están alrededor nuestro. Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5:21, el apóstol Pablo nos dice examinarlo todo, retener lo bueno. Qué importante es conocer no solamente nuestra propia historia, sino la historia de lo que tenemos también alrededor nuestro. Muchas veces ignoramos de muchas cosas que deberíamos conocer. Hay una diferencia notable entre desconocimiento, que uno puede desconocer muchas cosas por muchas razones, pero ignorancia es otra cosa. Ignorancia es lo que debemos conocer y no lo conocemos, o lo que debemos prestar atención y no lo queremos hacer. ¿Ok? Este rey estaba tomando burlonamente los vasos y estaba ignorando algo muy, muy importante, que estos vasos pertenecían a una cultura y estos vasos eran sagrados para esa cultura. Tal vez ese pequeño detalle era muy, muy importante. Recuerdan ustedes muchos años atrás, cuando el arca había sido tomada por los cananeos, ellos lo regresaron a Israel. Lo regresaron porque se dieron cuenta que esto les causaba problemas. Y fíjense ustedes, siempre hay un cierto respeto, en este caso por los judíos, a pesar que el pueblo de Israel en ese momento no era tan importante o no era importante, sin embargo prefirieron dejarlo ir. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué diferente hubieran sido las cosas si Belsasar se hubiera dado cuenta de que esto era algo muy importante también? No era cualquier cosa, no era un juguete. Y es importante conocer nuestro contexto, conocer justamente qué es lo que tenemos alrededor nuestra. Muchas veces estamos dejando pasar cosas buenas simplemente pensando que nosotros ya lo conocemos todo, pensando que ya lo tenemos todo. Eh, yo me doy cuenta que necesitamos conocer muchas cosas para poder comprender a las personas, y no hay nada mejor que comenzar a conocer el contexto histórico, como comenzar a conocer un poco las culturas que están alrededor nuestro. De repente también estamos dejando pasar cosas importantes allí. ¿Ok? Belsasar estaba cometiendo un error, y este error lo está poniendo en evidencia que no conocía, o por lo menos estaba ignorando totalmente su contexto. Y es algo que tenemos nosotros que evitarlo. Tenemos que evitar ese error que tuvo este rey. Otro, otro problema que podríamos ver y cómo lo podemos revertir es que tenemos que respetar la diversidad cultural. Respetar la diversidad cultural. El apóstol Pablo, en otro contexto, está hablando justamente dentro de lo que es la iglesia, pero en este caso él hace una reflexión bastante fuerte. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Está en Romanos 1:14. Miren qué bonito. El apóstol Pablo está también dándonos ahí una lección fuertísima. No se trata que una vez que yo conozco algo, digo, oh, esto vale y esto de repente no vale, o estas personas pueden ayudarme y estas no. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo es bastante puntual, muy enfático. Dice que él es deudor. Cuando quiere decir es deudor, justamente él les presta atención, o sea, él no quiere tampoco pasar por alto que él puede aprender mucho, inclusive de aquellas personas que probablemente no tengan la certificación que algunos reclaman. Yo recuerdo haber escuchado consejos de personas de repente sin títulos, vamos a decir así, sin mayores grados, pero con una experiencia riquísima, con una experiencia notable que me ha permitido mejorar mucho, mucho, mucho en mi vida. Y esto yo pienso que es importante cuando respetamos la diversidad cultural, lo que podemos aprender, no solamente
de la historia, sino de las personas mismas y de algo que nos pueda ayudar. En estos tiempos de globalización nos damos cuenta que hay muchas cosas que uno puede aprender de las diferentes culturas, especialmente si en nuestra región tenemos personas de diferentes procedencias. Y eso es importante, eso es bonito. No se trata de perder identidad, no es que uno deje de ser uno mismo. Yo pienso que uno es mejor, que es la idea. Uno comienza a ser mejor para sí mismo y para los demás. Y eso me encanta muchísimo, porque ese es el evangelio. El evangelio no consiste en que uno mejore para sí mismo. No, el evangelio consiste en que Dios comienza a hacer el cambio para que uno pueda ser de bendición a los demás. ¿Se dan cuenta ustedes? El apóstol Pablo está diciéndonos algo bien interesante. No soy solamente oidor de aquellas personas que tienen muchos grados académicos. No, dice también a las personas que probablemente no ostentan eso, pero que pueden ayudarnos mucho. Y toma el control de tus emociones. Esta es la parte que me encanta más. Este es un consejo de Proverbios que dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Lógicamente, cada uno conoce justamente cuáles son nuestros límites y dónde podemos encontrar lo positivo, lo constructivo y dónde no. Voy a serles honesto, las bebidas alcohólicas no son necesarias para nuestro cuerpo. No sé si alguno de ustedes sabía eso. No es necesario. Podríamos decir, es un producto, es un procesado ya, es un procesado, pero no es parte de los fundamentos para nuestra alimentación. Es totalmente, está eso totalmente ya comprobado. He estado leyendo muchos artículos al respecto en los últimos meses. No hay una razón que diga que debo justamente, tomar estas bebidas. Ahora, no voy a cuestionar que puede tener algún incremento positivo en algo, sí, pero todo lo que pueda tener puede ser sustituido por otras cosas, que son más interesantes. O sea, no hay forma de decir que, es el único proveedor de ciertas vitaminas o ciertos, elementos que nos hagan falta, ¿no? Entonces, en conclusión, que lo que quiero decir que si, uno puede verse afectado por algún tipo de influencia, mejor es dejarlo de lado. Y no hay nada mejor como cuando uno controla sus emociones. Ahora, no estoy hablando solamente del vino o el licor, puede ser cualquier otra cosa que afecte. Y justamente ahí es donde nosotros tenemos que ver qué cosas nos estimulan y cuáles realmente nos pueden causar un daño tremendo. Ahora, un verdadero creyente no necesita estos tipos de estímulos, por si acaso. Un verdadero creyente no necesita estar ahí con el alcohol subido para poder estar feliz. No, nosotros tenemos razones muy diferentes para poder gozar nuestra felicidad, para poder gozar nuestra vida y no necesariamente estar ahí tratando de vivir bajo ciertas influencias. Ok, vamos a hacer ahí un pequeño resumen que como de costumbre siempre lo hacemos y eso quisiera que quede, podríamos decir, no como final, sino como una plataforma para poder seguir trabajando otros temas. Primeramente, aceptar nuevas culturas de tu entorno. Esta parte es bonita. Aceptar nuevas culturas. Ahora es el momento porque justamente estamos comenzando una etapa de movilización enorme. Muchas personas se están moviendo de países, de ciudades, y necesitamos entender que esto es algo que no va a terminar simplemente en meses, esto va a durar muchísimos años, como siempre ha sido, las migraciones son siempre frecuentes. No hagamos otra vez el papel de enfrentar cosas que se hicieron en siglos pasados, ¿no? En siglos pasados mucha gente fue reactiva totalmente en forma negativa a las migraciones y esto causó muchísimo dolor. Segundo, en cada cultura podemos encontrar aspectos positivos. Esto sí es positivo, especialmente si ustedes revisan la historia de cada país. Muchas veces podemos decir, oh, bueno, a partir de este año, de repente, o ese año específico, no hubo muchas cosas, pero podemos ver que se han habido progresos en otras cosas. Tenemos que comenzar a ver en cada una de nuestras ciudades, de nuestros países, por ejemplo,
los aspectos positivos de cada cultura. Lógicamente, con esto no quiere decir que todo lo que trae una nueva cultura es positivo, no, pero tenemos que buscar, justamente, tenemos que rescatar eso. Algunas veces me han preguntado qué es la comida peruana. Bueno, todo el mundo, todos los peruanos sabemos eso, que la comida peruana es una mezcla de todas las comidas del mundo. Tenemos ingredientes de todos lados. No podemos decir que algo, que todo es 100% nativo. No, hay muchísimas mezclas. Y yo pienso que eso es bonito, cuando en cada cultura encontramos siempre aspectos positivos y eso es lo que puede incrementar muchísimo justamente nuestras relaciones con los demás. Y finalmente, evita exponerte en riesgo innecesario. Si conocemos nuestras limitaciones, tenemos que aprender a caminar con ellas y aprender a evitarlas. Lugares, cosas, personas con las cuales de repente nosotros sabemos, estamos todavía no podemos manejarnos, lo más apropiado es evitarlo. Lo más apropiado es evitarlo. A veces me da mucha pena como hay personas que no conocen sus propias limitaciones y de repente cometen el error vez tras vez tras vez. Eso ya es un problema serio. Entonces tenemos que aprender a entender que no se trata de solamente decir, oh, fue casualidad o de repente fue algo que no lo planifiqué. No, ya no es así. Es nuestra responsabilidad. Ya como personas que somos serias, que somos adultas, tenemos que aprender justamente a controlar también nuestras emociones a través de la exposición que nosotros tenemos hacia los factores críticos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios mío, gracias por esta eh, palabra que tú nos das. Gracias Señor Dios mío, porque tú estás en medio nuestro. Y gracias Señor porque tú hablas a nuestros corazones. Te pido Señor que tú sigas trabajando en nuestra vida. Que este ejemplo, Señor, que esta historia, que este mensaje que nos estás dejando a través de Daniel, Señor, y específicamente este personaje, nos ayude a entender, Dios mío, lo frágiles y débiles que podemos ser y los puntos donde tenemos que hacer correcciones en nuestra vida. Te pido, Señor, por todas las personas que en este momento están pasando por crisis, que tú les ayudes, Señor, también, ya sea crisis financiera, emocional, o crisis física, Dios mío, que tú los levantes también. Padre Santo, te pido por aquello, Señor, que de repente necesitamos algún tipo de estímulo, Padre Santo, para poder vencer todas estas barreras, Señor, que nos está poniendo, Dios mío, las circunstancias, que tú nos ayudes a salir adelante. Gracias, Dios mío. Y también te pido, Señor, por todos los pastores y líderes que están trabajando en tu obra, Señor, que no se vean para nada, Señor, desmoralizados o dañados, sino que sigan adelante. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y espero que sigas pasando un bonito tiempo. Bendiciones. Bye.